bienvenida. Le damos la bienvenida a nuestros amigos de Facebook y a nuestros amigos de YouTube, desde la Iglesia Cristiana, Centro Cristiano Tabernáculo. ¡Aleluya! Bienvenidos algún día aquí a Jaén. Amén. Dios le bendiga mucho. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Bueno, pues vamos a la enseñanza de hoy. Te digo algo, el Señor hoy he madrugado, Hoy he madrugado. A las 6 de la madrugada yo me he levantado para buscar al Señor a solas y el Señor me ha ministrado sobre esta palabra, el orden de los tiempos. Wow. Vamos a salir con este tema en Hechos 17, 26. Nuestro Dios no está sujeto al tiempo. Dios es soberano. Uno de los atributos de la personalidad, el carácter y la naturaleza de Dios es que Él es soberano. ¿Qué significa que el Señor es soberano? Significa que Él está por encima de todo y de toda circunstancia, de todo concepto, de todo. Él está por encima de todo. No hay nada por encima de Él, ni el tiempo. Él está por encima del tiempo. Sin embargo, nosotros, no. Nosotros Él nos ha dado un tiempo. Y en esta mañana yo quiero enseñaros y quiero predicar sobre el orden de los tiempos. Porque Dios es el creador de todos los tiempos. Él ha creado los tiempos y nos ha creado a nosotros y nos ha colocado en el tiempo. Nuestro Dios, el gran yo soy, YHWH, es el tetragramatón, las 4 letras consonantes del hebreo, que es se pronuncia el nombre de Dios. Hay diferentes explicaciones, no se sabe bien cómo se pronunciaba el nombre de Dios, el nombre más sagrado de todos, el YHWH. No se sabe bien porque los hebreos fueron muy celosos de quedarse y guardar secretamente la pronunciación, porque como nada más que tenemos las 4 consonantes, YHWH, ellos tenían las vocales del hebreo, no se escriben. Se pronuncia pero no se escribe. Entonces nadie sabe bien cómo se pronunciaba el nombre más sagrado para los hebreos de Dios, el YHWH. Pero podría ser algo como Yahweh, o Jehová, o Jehová, o Yahvé, algo así. Porque ese es el sonido de esas 4 consonantes. Pues Él, el gran yo soy, el gran Jehová, el gran Yahweh, creó los tiempos y nos colocó a nosotros en el tiempo. Para nosotros existe el pasado, el presente y el futuro. Para Él no. Yahweh significa en hebreo yo soy. Cuando un hebreo decía Yahweh o Jehová o Jehová, lo que estaba diciendo es yo soy. Ese nombre, el tetragramatón, se lo reveló el Señor por primera vez a la humanidad a través de Moisés. Cuando Moisés le dijo, ahora yo voy a Egipto y le digo que me ha enviado Dios a sacarlos de Egipto. Y ellos me van a preguntar, ¿qué Dios? Porque en Egipto hay tantos dioses. ¿Cuál es tu nombre? Le preguntó Moisés al Señor en el monte Sinaí. Y el Señor le dijo, Yahweh es mi nombre. Con ese nombre me recordarán para siempre. Yahweh. Y ese nombre significa yo soy. No significa yo fui, ni significa yo seré, significa yo soy. Y si tú lo pronuncias dentro de 1.000.000 de años, estás diciendo yo soy. Si lo pronuncias dentro de 1 año, estás diciendo yo soy. Porque Él vive en un eterno presente. Yo soy es el presente de indicativo, es el presente continuo, yo soy. Y Él vive en un eterno presente. Sin embargo, Dios a nosotros nos colocó en el tiempo. No solamente a nosotros nos colocó en el tiempo, sino que las naciones se mueven
en unos tiempos, que cada persona se mueve en unos tiempos que Dios ha prefijado. Voy a hablarle de los tiempos de Dios, porque Dios ha querido, en su inmensa sabiduría, crear los tiempos. Y Él es, después de 47 años que yo llevo andando con el Señor, me he dado cuenta que Él es extremadamente meticuloso en su agenda. ¡Wow! Esta palabra es para ti en esta mañana. Dios es... ¡Wow! Hay mucha gente que necesita esta palabra. Dios me habló en esta madrugada de una persona especialmente, que esta palabra es para él, no para ella, para él. Es un hombre que está aquí, está sentado, que está escuchándome, pues yo no lo voy a decir, él que lo tome para él, ¿vale? Esta palabra es para él, para que entre en el orden de los tiempos de su vida. Mire, porque cuando usted no respeta los tiempos de Dios en su vida, entonces entra en un desorden y entonces entra en una pérdida de tiempo. El hombre y la mujer que no se mueven en el tiempo de Dios está perdiendo el tiempo. Y Dios comienza a procesarnos. Ningún creyente nace en Cristo Jesús completamente perfecto para respetar el orden de los tiempos. Ninguno. Todos necesitamos, como nuestro padre Abraham, ser procesado por Dios para aprender a respetar la agenda de Dios para tu vida. Dios tiene una agenda perfecta para cada familia suya, para cada matrimonio y para cada persona en particular, para cada nación. Él controla el orden de los tiempos a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel regional, a nivel familiar, a nivel matrimonial y a nivel personal. Tiene el orden perfecto. Y nosotros tenemos que ir aprendiendo a discernir los tiempos de Dios. Porque Dios no se va a sujetar a su agenda. Usted tiene que sujetarse a la agenda de Dios. Tú no tienes que agendar tu vida. Dios agenda su vida. Y quiere que usted se alinee y respete y ande en obediencia, sujeto a las agendas de Dios. Y hay algo que es sumamente complicado y difícil, y es cuando uno realmente se da cuenta de la importancia que Dios controle los tiempos en tu vida. Uno tiene prisa y patina. Otro va muy lento y se queda dormido y pierde la bendición que llega en el tiempo de Dios para ti, para algo. Voy a hablarte de lo que significa para los griegos los tiempos y para los hebreos qué significan los tiempos. Y uniendo estos dos idiomas madres, entenderás qué tiene que ser los tiempos para ti. Los hebreos le llaman el Moed, terminado en D de dedo, Moed. Los Moed de Dios. Los griegos le llaman los Kairos de Dios. Y vamos a descubrir en esta mañana cómo discernir los Kairos de Dios o los Moed de Dios. A mí me gusta más el concepto hebreo que el griego. Y le voy a decir por qué, ¿vale? Primero, para salir, vamos a leer el texto de salida. Y de una sangre ha hecho Dios todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha, ¿qué les ha? Prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios nos ha prefijado a usted. Si usted decide dónde vivir sin contar con Dios, se puede equivocar en cuanto a la agenda de Dios. Si usted decide en qué iglesia está sin respetar la agenda de Dios, se puede perder en los tiempos de Dios. Y no es nada nuevo, ni yo te estoy acusando de nada. Yo me he perdido y me he desorbitado en los tiempos de Dios para mi vida. Yo he tenido que aprender poco a poco, porque nadie nace obediente.
Nadie nace sabiendo. Todos vamos descubriendo la agenda de Dios. Pero al comienzo, cuando tú eres joven, tú no respetas la agenda de Dios. Cuando digo cuando tú eres joven, espiritualmente hablando, sino que tú agendas tu vida. Y luego le pides a Dios que bendiga tu agenda. Pero no funciona así. Dios en su paciencia y en su misericordia y en su longanimidad que tiene para todos nosotros, Él nos atiende. Incluso a veces entramos en lo que yo llamo la agenda permisiva de Dios, donde Dios respeta tu agenda, que no es la suya, pero para enseñarte. Y esto no es nuevo ni es acusar a nadie, porque aún nuestro padre Abraham se fue a destiempo de la tierra prometida. Se fue a Egipto fuera del orden de los tiempos de Dios. Y pasó lo que pasó. Aún David se equivocó. Y en el tiempo que los reyes salían a la tierra, en el tiempo de Dios, para que estuviese en la guerra, él se quedó en palacio. Y ahí fue la precipitación de su caída. ¿Hay algo de malo en quedarse en palacio y tomarse unas vacaciones? No, las vacaciones son de Dios y Dios quiere que tengamos vacaciones al año y Dios quiere que descansemos. Y él se quedó en palacio para tomarse unas vacaciones y él se quedó a dormir la siesta. ¿Hay algo de malo en pegarse una siesta? No. ¿Hay algo de malo en tener vacaciones? No. Pero sí es malo que en el tiempo que Dios te dice que estés en el campo de batalla, tú te tomes unas vacaciones espirituales fuera del orden de los tiempos de Dios. Y ahí fue la caída del rey David, porque se salió de los tiempos de Dios. Nadie se asuste, ni esta predicación es para acusar a nadie, es para que aprendamos. Y todos hemos tenido que ser procesados. Y dice que Él les prefijó. Tú tienes prefijado, predeterminado, predispuesto, preparado por Dios una agenda para tu vida. Y el diablo conoce esa agenda. Y el diablo sabe que el caos viene, que el desorden viene cuando te sales de la agenda. ¿Cuál es la prefijación de Dios? Le ha prefijado ¿qué? El orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Qué significa? Que Dios tiene el tiempo y los lugares preparados para tu vida entera. Yo he sido tentado a irme de Jaén miles de veces, porque humanamente hablando no tiene sentido que yo me viniera en lo mejor de nuestras vidas. De la bahía de Cádiz a Jaén, ¿para qué? Para pasar necesidades. No tenía ningún sentido, pero era el orden de Dios de los tiempos para mi vida. Era la agenda de Dios. ¿Está entendiendo? Y el diablo ha venido contra esa agenda miles de veces. Ya hace tiempo que no me pasa, hace ya algunos años, porque ya, ¿para qué voy a seguir peleando? Si al final Dios no va a mover su agenda. Dios no mueve su agenda. Dios te permite que tú te salgas de ella para enseñarte y vas a pagar consecuencias. Entonces yo he dicho, me he determinado que voy a intentar sujetarme a la agenda de Dios, aunque no tenga sentido. Aunque no tenga sentido, pero sujétate. Y te digo algo. El diablo va a intentar sacarte del orden de los tiempos y de los límites de tus lugares en tu vida. ¿Cómo? Él utiliza mucho la presión. El enemigo de nuestras almas utiliza mucho la presión. Vas a ser presionado por circunstancias. Porque cuando una persona es presionada, lo primero que siente es huir de esa presión. Amén. Y cuando tú estás presionado en un lugar, que es el lugar de Dios para tu vida, el diablo te va a presionar. Y tú crees que yéndote de ese lugar, te libera de la presión. Pero no es así. A donde vaya, van a aparecer las mismas presiones. Con otro nombre, con otros colores, con otras personas. Cuando tú estás posicionado en un lugar de autoridad, en la casa de Dios, y ya Dios te posiciona y te dice, ese es tu lugar de servicio por este tiempo, el diablo te va a presionar.
para que te vayas. La presión. ¿Sabe que el diablo puede mandar gente a tu vida? ¿Sabe que el Señor me enseñó que no todas las personas que vienen a esta iglesia la ha mandado Él? No. Hay 3 tipos de personas que vienen a una iglesia. Los que manda el Señor, número 1. Número 2, los que vienen por algo natural, por amistad, por cariño, porque se crió en el Evangelio, por algo natural y le gusta lo que hay en la iglesia, pero no lo ha mandado Dios. Son los que vienen por el pan, no espiritual. Son los que siguieron a Jesús después de que Jesús multiplicó los panes y los peces. El ministerio de Jesús, antes de multiplicar los panes y los peces, estaba aquí. Cuando hizo eso, se puso aquí. Porque la gente, este es demasiado. Y hicieron una reunión rápida. Vamos a hacerle rey. Hicieron una estrategia para llevarlo al emperador de Roma y hacer rey a Jesús. Y destronar a los descendientes de Herodes. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Le empezó a predicar fuerte, para que toda aquella gente que venía no mandada por su padre, se fueran. Porque él no quería crecer a cualquier precio. Él solo quería las personas que su padre le traía. Entonces, y luego hay otro tipo de personas que las envía el mismo diablo. ¿Dónde está esto en la Biblia? La Biblia dice que el Señor habló de la cizaña y del trigo. Y los discípulos le dijeron, Señor, ábrenos las parábolas de la cizaña y el trigo. Y el Señor le dijo, el trigo son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del malo. Y que mientras que dormían los que no tenían que dormir, el diablo introdujo hijos de maldad junto con los hijos del reino. Y por eso es que había cizaña. ¿Y sabe qué hace la cizaña? Impide, porque por encima usted ve la cizaña y el trigo separados. Pero debajo de la tierra están unidos. Las raíces se unen. Y la vida que tiene que absorber el trigo no es absorbida por causa de que las raíces se mezclan. Y entonces por eso el Señor dice, no arranquéis la cizaña. Porque ya debajo están unidos. Y yo amo tanto al trigo que no quiero que por arrancar cizaña también arranquéis trigo. Así que hay que aguantarse y hay que aguantarse. Y a veces hay gente que la trae. Y el Señor me dijo, y hay líderes que yo no te he mandado. Y hay gente que parece que vienen a ayudarte, pero no es así. Entonces, ¿por qué? Porque es muy importante saber los tiempos, los lugares, las personas, para que todo se haga conforme a la agenda de Dios. Y llegar a respetar lo que Él ha prefijado para nosotros, el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Vamos un momento al griego y al hebreo. La palabra tiempo, sabéis que la Biblia fue escrita en su mayoría, el Nuevo Testamento en griego, el Antiguo Testamento en hebreo, con algunas partes en arameo, que es la lengua madre del hebreo. Pero casi toda fue escrita en hebreo, Antiguo Testamento, griego, Nuevo Testamento. Tiempo en el griego es kairos. Kairos, que es el tiempo exacto de Dios para hacer algo especial. Es una diferencia entre el kairos y el crono. La palabra crono también es griega. De ahí viene en nuestro diccionario la palabra cronológico, o crónica, o cronología. Vienen de ahí. Pero cronos es el tiempo a nivel general. Pero el kairos es un tiempo específico que Dios te da, y dentro de ese tiempo va una bendición de Él. Y que si tú no distingues ese tiempo, cuando pasa ese tiempo, la bendición que ese tiempo tiene para ti, también pasó. Y entonces Dios te mete en un proceso y te prepara
para otras bendiciones, para otros tiempos. Pero esa la perdiste. Por eso dice la Biblia en el hebreo que tiempo es moed, los moed de Dios, que es como una estación. Por eso dice Génesis que porque Dios, al crear el tiempo, Dios creó un reloj. ¡Wow! Mira, Dios ha creado para que vean ustedes la importancia que tienen los tiempos en la naturaleza de Dios. Para medir los tiempos, Él se fabricó un reloj, pero no como este, que este me lo regaló Lidia hace 20 años. Bueno, le costó un dinero, no está mal. ¿Vale? No. ¿Queréis ver el reloj de Dios? Mira, el reloj que Dios creó, fíjense cómo es Dios, que creó un enorme reloj. El reloj se encuentra en Génesis capítulo 1, versículo 14. Dijo Dios, haya lumbreras, ve preparándome la imagen, haya lumbrera en la espación de los cielos, para separar el día y la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. El macrocosmo es el reloj de Dios. Eso no es el macrocosmo, eso es un poquito del macrocosmo. Eso es una galaxia. El macrocosmo es el inmenso reloj de Dios, donde los astros, donde todo el sistema planetario gira, va girando y se va viendo los tiempos. Ustedes escuchaste en las películas antiguas que los indios decían, después de 4 lunas, o después de 5 soles, pues ellos llevaban razón. Así es como Dios mide el tiempo. Y hay una sincronización perfecta en el macrocosmo. Mire, el macrocosmo usted no tiene ni idea de lo que es. La Tierra es un puntito insignificante. Y ese puntito insignificante que es la Tierra, donde estamos nosotros viviendo, tiene un puntito más insignificante que es la Luna. Y la Luna baila con una sincronía perfecta, va girando en derredor de la Tierra, va girando la Luna en tal tiempo, los días lunares. ¿Sabe que 28 días lunares es un mes lunar? Es el mes lunar. Y ahora la Luna y la Tierra giran en derredor del Sol. Y cuando la Tierra llega otra vez al mismo lugar del Sol donde hace un año estuvo, eso es un año. La Tierra y la Luna giran. La Luna y la Tierra, ellas dos giran en derredor del Sol con otros tantos planetas. Y eso se llama un sistema solar, que gira y baila al son de miles de sistemas solares que componen una galaxia. Y una galaxia son una de cientos de miles de millones que hay en el macrocosmo. Y está continuamente bailando, girando las estrellas, los planetas, todo el sistema, hasta hace ruido, porque la Biblia dice que Él oye la música de las estrellas. Hay una música estelar que nosotros no podemos oír, pero Dios y los ángeles sí. Y ese es el reloj de Dios para Él medir los tiempos que Él ha creado. Y hay una sincronía perfecta en toda la Biblia, en todos los personajes bíblicos, hay una sincronización perfecta. ¿Sabe que podemos saber exactamente qué día murió Jesús? No podemos saberlo en nuestro calendario, pero sí en el calendario de Dios, en el reloj de Dios. Porque Jesús murió exactamente el día de la Pascua. Cuando se celebraba el día de la Pascua, el día del Pesaj. ¿Y sabe cuándo se celebraba el Pesaj por orden de Dios? La primera luna llena después de la primavera. Del solsticio de primavera. Cuando llega la primavera, que es exactamente el día y la noche tienen la misma duración, eso se llama, me parece que es el solsticio de primavera. Cuando eso llega, la próxima luna llena que aparezca, esa es la Pascua para los judíos.
Y ahí murió Jesús. Y si usted se da cuenta, por Semana Santa más o menos, hay un día que aparece la luna llena después de la primavera. La primera luna llena que usted vea después de la primavera, ahí murió Jesús. Porque Dios usaba su reloj. Y 50 días después bajó el Espíritu Santo. El día de Shavuot, el día de Pentecostés. Hay una sincronización perfecta. ¿Sabe lo que dice Gálatas? Que llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo al mundo. Búscalo. Gálatas, me parece que es 4:4. No, perdón, a ver. Gálatas 1, Génesis, Samuel, espérate, Gálatas 4:4, ese es, exactamente. Pero cuando vino el cumplimiento del Kairos, ahí la palabra que aparece en el original es Kairos, y en el hebreo aparece la palabra hebrea, el Moed. Llegando el cumplimiento del Moed de Elohim, del Moed de Dios, Dios envió a su Hijo. Dios le prometió y profetizó contra la serpiente y dijo: voy a mandar un hijo de hombre que te pisará la cabeza. Y la serpiente fue buscando a ver quién me va a pisarme la cabeza. Y dice que 4000 años después, en el cumplimiento perfecto de Dios, Dios envió a su Hijo. Perfecto. No antes, no después. Mira, ¿cómo supieron los magos de Oriente que estaban haciendo Jesús? Porque miraron ¿dónde? En el reloj de Dios. Porque en el reloj, Dios le había dicho a Daniel que ciertas constelaciones y tal, había una señal de los tiempos. Y Daniel, 500 años antes de que naciera Jesús, compartió estos secretos que Dios le había revelado en Babilonia. Y esos magos eran descendientes de los primeros discípulos que tuvo Daniel. Y ellos sabían la señal, la estrella que marcaría el nacimiento en el reloj de Dios. Dios es extremadamente meticuloso. ¿Y por qué te estoy dando esta introducción tan larga? Porque quiero prepararte para lo realmente práctico en este mensaje. Es que respetes los tiempos de Dios para tu vida y que los aproveches. Porque Moed es el tiempo de Dios y el concepto hebreo de un Moed es como un tren que llega cargado con una bendición muy grande, y llega a la estación de tu vida a una hora señalada, pero ese tren no te espera a ti. Tú tienes que aprovechar y esperar ese tren. Tú tienes que ver venir el tiempo de Dios para una bendición grande en tu vida y montarte dentro. Porque si se va el tren, ¿sabe qué pasa? Que se va también la bendición que lleva ese tren. Wow. Y cuando el Señor me enseñó todo esto, yo he mirado mi vida y digo: Dios mío, cuántas bendiciones yo he perdido. Mira, voy a abrir un poquito mi corazón ministerial. Mira, año 1981-82. Yo tenía, 78, tenía 20 años, tenía 23 años. Ya yo llevaba predicando algunos años. Con 21, 20, yo empecé a predicar con 20 años más o menos, y yo llevo ya unos años predicando, y Dios empezó a darme revelaciones para escribir un libro. Con 23 años. Yo tenía una fuerza y escribí el libro. Creo que por ahí tengo el manuscrito. Dios me daba. Y cuando ya lo tenía casi escrito, empezó Dios a hablarme de otro libro. Y de otro. Me dio unción, revelaciones para escribir 3 o 4 libros. Y el primero lo escribí completo, manuscrito. Y Dios me envió una persona, porque en aquellos tiempos no había ordenador. Y me envió una persona, una muchacha, que Lidia y yo era amiga nuestra, la hermana de Eduardo Marín, que ella era, ¿cómo se llama eso? Mecanógrafa. En aquellos tiempos, mecanografía.
porque había que saber escribir las máquinas y además había que hacer porque yo tenía que ahora el manuscrito pasarlo a máquina de aquel tiempo y enviarla. No había las redes sociales, no sé como hoy haces así tú en el ordenador, te mando esto que estás en Venezuela, ¡pum!, y aparece allí en Venezuela. No, en aquel tiempo había que escribirlo en mecanografía, había que mandarlo por correo, llevarlo a las editoriales, que había algunas editoriales cristianas, y esperar que allí la leyeran y que te contestaran si editar tu libro o no, ¿vale? Y Dios me mandó a la persona, porque ese era el tiempo de Dios para yo escribir ese libro. Y yo empecé a tontear con cosas. Y esa muchacha era muy fiel y venía, venga, vamos a escribirlo, Rafa, venga, yo te ayudo. Una chiquilla joven, nosotros éramos recién casados. Y empecé a tontear en otras cosas. Y descuidé ese tiempo. Y no lo pude mecanografiar. Pasaron los años. Y entonces, pasados muchos años, ya yo estaba aquí en Jaén, apareció un muchacho, que era, conoce, Raúl. Y yo le hablé de esto y dice, vamos a escribirlo ahora en el ordenador. Pum, escrito. Y entonces lo mando a una editorial. Y la editorial me contesta. Habían pasado ya unos 20 años más o menos de cuando yo escribí, no tanto, unos 15 años. Y me contesta la editorial, su libro es muy bueno, nos hubiese encantado editarlo, pero en los últimos 15 años se han escrito ya varios libros de ese tema. Y Dios me habló. Se lo tuve que dar a otro, porque me urgía bendecir a mi pueblo con las enseñanzas de ese libro. Quiere decir que si yo no aprovecho el tiempo de Dios para algo en mi vida, Dios va a seguir conmigo, sí. Dios va a tener paciencia conmigo, sí. Pero si esa bendición alguien la necesita, Dios dice, voy a tratar contigo, pero mientras ese libro lo va a escribir este, porque mi pueblo lo necesita. Y hoy que he aprendido muchísimo más, tengo un conocimiento mucho más de cuando tenía 22 años. Y tengo los libros aquí. Y he intentado escribirlo y Dios me dice, no. Ahora es el tiempo para YouTube, ahora es el tiempo para mucho YouTube, mucho Facebook y predicar mucho en las redes. Por eso estoy con Josefa. Graba, con el otro, graba. Porque este es otro tiempo para mí. ¿Me dará el Señor alguna vez otra oportunidad para un libro? No lo sé. Pero lo he intentado y la unción no me viene para escribir. Sí, para predicar. ¿Por qué? Porque Dios es extremadamente meticuloso con su agenda. Wow. Si es el tiempo de Dios para tu vida, para algo, no lo gastes en otra cosa, porque eso es una pérdida de tu tiempo. ¿Y sabes qué? Dios vive en un tiempo eterno, pero tú en la tierra no. Tú tienes una pila que te va a durar 70, 80, 90, como mucho. Cuando se agote la pila, adiós. Y lo que hayas hecho, lo has hecho. Y lo que no hayas hecho, no lo has hecho. ¿Sigue siendo salvo? Sí. ¿Vas a entrar al cielo? Sí. Porque somos salvos por gracia. ¿Pero qué le vas a presentar a Dios? Yo no puedo presentarle mis libros. Y ya le he pedido perdón a él y él me ha perdonado. Pero sí puedo presentarle mi canal de YouTube. Ya está. Entonces, Él ha prefijado el orden de los tiempos. Mira. Abraham fue procesado. David fue procesado. Mira, por ejemplo, vamos a ver Génesis 11:32 y a continuación los dos primeros versículos del 12. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. No lo quite. Taré, ese es el padre de Abraham. Y murió Taré en Harán, para que tú lo entiendas. Ur de los Caldeos, Harán y la tierra prometida. ¿Qué le había dicho Dios en Ur de los Caldeos a Abraham?
¿Qué le había dicho? Dilo más fuerte. Sal. ¿Quién son mi parentela? Mi familia. Vale. Y dice la Biblia que Abraham, porque Dios dijo, Abraham, he prefijado el orden de los tiempos. Ya no es tu tiempo para estar en Babilonia. Sal a Canaán. ¿Y sabe qué hizo Abraham? ¿Salió de su tierra? Pregunto. ¿Sí o no? Sí. ¿Pero salió de su parentela? Porque ¿a quién se llevó? Ah. ¿Y sabe dónde fueron? De Babilonia se fueron a Harán, que está en el norte de los límites de la tierra prometida. Sal, Harán y baja. Pero no podía bajar, siendo el tiempo de Dios para que bajara ese hombre. ¿Sabe por qué? Porque Dios no iba a permitir que el padre de Abraham, Taré, bajase con Abraham. Era duro para Abraham, sí, porque a veces moverse en los tiempos de Dios hay que negarse a muchas cosas, claro, con la mente natural de Abraham, no, pero Señor, ¿cómo voy a dejar aquí a mi sobrino? Que mi sobrino es huérfano. Porque su sobrino Lot era huérfano. El hermano de Abraham había muerto temprano, muy joven. Y Abraham no podía tener hijos por causa de Sara, como ustedes saben. Y entonces, ¿qué dijo? Bueno, pues si Dios no me ha dado hijo, pues tengo un sobrino. Y lo adoptó. Y Dios le dice, deja tu tierra y deja tu parentela, a todos tus parientes. Deja a tu padre, deja a tu sobrino, deja todo. Y ven tú solo con Sara. ¿Y sabe qué hizo Abraham? Se fue, pero llevaba consigo a su padre y a su sobrino. Y dice la Biblia que fueron los días de Taré, que ya estaba en Harán con Abraham y con su sobrino Lot y con Sara, estaba todo el patriarcado allí, y dice que murió Taré en Harán. El siguiente versículo, 12:1, ahí. Pero Jehová había dicho a Abraham, había dicho, vete de tu tierra y de tu... Se lo había dicho allí en Babilonia y estaba ahí en Harán. ¿Sabe por qué? Porque Dios no podía permitir eso. Y la desobediencia de Abraham, que tuvo que ser procesado como tú y como yo, paralizó los tiempos que Dios había prefijado para Abraham. Y hasta que no murió ese hombre llamado Taré, no entró a la tierra prometida. Verso 2 dice, y haré de ti una gran nación y te bendeciré. La bendición estaba preparada. ¿Pero dónde estaba preparada? En la tierra prometida. ¡Wow! Y cuando él entró en la tierra prometida, entonces se precipitó sobre él las bendiciones del Dios del cielo. Porque Dios nunca se va a acoplar a la agenda de su amigo Abraham. Abraham tiene que acoplarse a la agenda de Dios. Y si no quiere, yo te espero, pero vas a perder tiempo. Y el tiempo para los humanos, que es oro. Porque nos vamos. Yo no puedo volver a tener 30 años. No puedo, por más que quiera. Ojalá. ¿Cuántas cosas haría yo? Ojalá tuviera 22 años. Escribiría esos 4 libros en 3 meses. Pero no voy a volver a tener 22 años, lo siento. 64 sí. Y hasta el 24 de abril del año que viene, que tendré 65. ¿Por qué? Porque el tiempo se nos va. Y te pierdes mucho moed. ¿Qué haces perdiendo tus años por no ponerlo en la cronología de Dios? Por no agendar con Dios. Nos conviene agendar con Dios. Mira, ¿sabe qué pasó? En Canaán entró ya en el lugar y en la agenda de Dios para Abraham. ¿Y sabe qué pasó? No lo vamos a buscar porque quiero ir más deprisa. Que allá por el capítulo 12, verso 10 al 13, entonces hay hambre en Canaán. Y él empieza a ver las cosas con una mente carnal. ¿Y qué hace? Hay hambre,
Hay escasez, hay sequía, no tengo alimento para el ganado. ¿Qué puedo hacer? ¿Buscar a Dios o irme a Egipto, que hay abundancia? Pues yo me voy a Egipto. Y se fue fuera del orden de los tiempos de Dios a Egipto. ¿Y sabe qué pasó? Que sacó, esa desobediencia sacó lo más feo de Abraham. Porque cuando llegó a Egipto, fuera del orden de los tiempos de Dios, cuando llegó a las puertas de Egipto, todo eso está en los versículos que tengo ahí, entonces él se dio cuenta. La miró así a su mujer. Yo creo que era un poquito despistado, por cierto. Ahora. Lo vio así y dice, madre mía, pero si me doy cuenta que tú eres, ¿cómo dicen ahora? Un pivo, ¿no? O yo no sé cómo dicen. Si eres un pedazo de mujer y no me había dado cuenta hasta ahora. Y le dice Sara, ¿y por qué te preocupa ahora que tenga este tipazo que Dios me ha dado? Y dice, porque cuando entremos ahí adentro y te vea, me van a matar para casarte contigo. Así que vamos a hacer una cosa. Di que eres mi hermana. Entonces hizo una media verdad, porque ella era hermana de él, de padre, pero no de madre, pero era su esposa, porque la ley de Dios todavía no había bajado. Sara era hija de Taré, y Abraham era hijo de Taré, pero de diferentes mujeres, porque la revelación de la ley de Dios todavía no había llegado. Y él dice, vamos a decir una media mentira, como también eres mi hermana. Si ellos preguntan, ¿es tu esposa? Tú dices, no, ese es mi hermano. Y a ver qué pasa. ¿Y qué pasó? Que la vio Faraón y dice, ¿estoy en matrimonio? Y dice, no, que va, esta es mi hermana. Y dice, menos mal, porque vamos, es preciosa. Así que si no tiene marido, para mí. Y él dice, bueno, por lo menos salvo mi vida. Y me hago el cuñado. Lo más bajo de Abraham. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que cuando Dios le demostró, Dios trató a Faraón, porque Dios es paciente y es bueno, entonces dice que volvió en sí y volvió a la tierra prometida. ¿Y sabe qué dice? Esto sí lo vamos a leer. Que Abraham puso su tienda exactamente, Génesis 13:3. Dice, y volvió por su jornada desde el Negué hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai. O sea, se fue del orden de los tiempos de Dios, le pasó todo lo que le pasó, fue procesado y volvió y puso su tienda exactamente donde estaba. Él dijo, ahora, se agendó con Dios. Y Dios le dijo, te bendeciré, te multiplicaré, haré de ti una nación grande, te voy a dar lo que tú ni te imaginas, pero en mi agenda, en mis lugares, en mis tiempos, que tú no eres el dueño de tu vida. Esto es lo que más nos cuesta a los cristianos. Nos convertimos y queremos ser salvos, pero gobernar nuestra vida. Ese me gusta, ese no me gusta. Con esta me junto, con ese no me junto. De esta iglesia me voy, o de aquella iglesia me quedo, o aquí estoy 4 años, esta ciudad no me gusta. Es los tiempos. Que yo no digo que Dios no puede sacar a una persona de una iglesia y llevarla a otra, puede hacerlo, y a veces en el tiempo de Dios, que yo no digo que no, que tú no te casas con la iglesia, que tú te casas con el Señor, que hasta ahí llego, y que tu compromiso conmigo como tu pastor puede ser temporal, si yo hasta ahí llego. Pero la interrogación es, ¿lo estás haciendo en el orden de los tiempos de Dios? Porque si es así, perfecto. Perfecto. La idea es hacerlo en el orden de los tiempos de Dios. Tenemos también, por ejemplo, el proceso de David. No vamos a entrar ahí porque quiero terminar, pero fíjate, mira, te voy a hablar del orden de los tiempos de Dios, del Moed de Dios para una ciudad. Porque Dios tiene tiempo para las ciudades. Y a veces el Señor dice, ahora voy a tocar fuertemente a esta ciudad. Y manda un avivamiento a una ciudad. Y manda un ministerio que hace ahí algo espectacular. A lo mejor hay 20 iglesias que llevan 100 años intentándolo y no pueden. Porque es otro tiempo de Dios. Y llega un tiempo de Dios donde hace ¡pah! Y se suelta un avivamiento. Pero hay quien lo aprovecha
y hay quien no. Mira lo que le pasó a Jesús el último domingo que estuvo en la tierra, en su carne. La última vez que visitó a Jerusalén. Lucas capítulo 19, 41 al 44. Mira lo que dice. Cuando llegó cerca de la ciudad, ya a Jesús le faltaban del domingo al viernes para morir, la última semana. Y dice que él entró, cuando hicieron eso de las ramas, el domingo de Ramos que le llama, pues cuando él ya estaba a punto de entrar a la ciudad, cuando llegó Jesús cerca de Jerusalén, al verla, lloró sobre ella. Lloró sobre ella. Y profetizó sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día, el original ahí es, en este tu moed, en el griego, en este tu cairo, lo que es para tu paz, si te hubiese dado cuenta quién está entrando en ti, Jerusalén, Jerusalén, que soy yo, el Hijo de Yahweh, soy Yahweh encarnado, y te estoy visitando, que llevo 3 años visitándote, e hiciera haciendo milagros como nadie, que estoy andando, me puedes ver, me puedes oír, me puedes tocar, soy Yahweh encarnado. ¡Wow! Que llevo 3 años con mi ministerio público, que cuando me ves está viendo a Yahweh, que cuando oyes mis palabras estás oyendo el yo soy, que cuando suelto mi unción no es mía, es de él, de mi Padre, soy el Padre, soy tu creador. Y al verla lloró y dijo, si a lo menos te hubiese dado cuenta, mas ahora por tu altivez, tu pecado y tu orgullo está encubierto de tus ojos. Verso 43. Porque vendrán días, fíjate las consecuencias tan fuertes que puede venir sobre las vidas. Evidentemente no tan grandes como las que vinieron sobre Jerusalén, pero sí a cierto nivel entramos en un caos, en un desorden. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes y te estrecharán. Porque fuera del orden de los tiempos de Dios, tus enemigos toman posición. Cuando tú te mueves en el orden de Dios, hay una superprotección. Cuando te sales del orden de los tiempos de Dios, el diablo empieza a tomar posiciones y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste este día o tiempo o moed de tu visitación. ¡Wow! Nada más y nada menos que Dios envió a su Hijo encarnado. Y la inmensa mayoría de Jerusalén no lo vio, no lo conoció. Ni sus propios hermanos se habían criado con Dios hecho carne y no creían en Él. ¿Y sabe qué pasó cuando murió Jesús? ¿Qué no verían en Él? Que se convirtieron. Y sabe que cuando Él resucitó y mandó el Espíritu Santo 50 días después, ¿sabe quién había en el aposento alto? Su madre, sus hermanos, los apóstoles y un montón de personas más, hasta 120. Y los hermanos de Jesús fueron llenos del Espíritu Santo, pero no pudieron aprovechar cuando Él estaba encarnado. Se perdieron lo mejor. ¿Se salvaron? Sí. ¿Fueron llenos del Espíritu Santo? Sí. Pero hijo mío, que tu hermano es Dios hecho carne. Yo tengo un hermano que sea Dios hecho carne, a mí no me saque, vamos, voy con él y ellos no conocieron el día de su visitación. Que Dios te ayude a discernir
los tiempos. Escúchame, no seas rebelde, muévete en los tiempos de Dios. Respeta, vamos a terminar con el versículo de Hechos, respeta el orden de los tiempos y los límites con el de Hechos, capítulo 17, verso 26. Lo terminamos y terminamos con el tema. 17, 26, ahí está. Y de una sangre ha hecho todos los linajes de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, pero les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de los lugares donde tienen que habitar. Tienes dos opciones. Agenda tu vida como mejor te parezca, o agenda tu vida agendándola, alineada con la agenda de Dios. Te interesa sincronizarte. Hay una sincronización. Cuando tú eres capaz de sincronizarte con la agenda de Dios, ahí se desatan muchas cosas. ¿Que no lo haces? Bueno, Él te procesará. ¿Cuánto tiempo? Él no tiene tiempo, pero tú sí. Como yo, que ya, por más que yo quiero, ya escribí, por ahora dice el Señor que no. Chao, lo perdí. ¿Por qué? Porque se lo dio el Señor a otras personas. ¿Para qué? Porque esas cosas, esas verdades, tenían que ser predicadas. Dios puede tener paciencia conmigo, pero es que hay millones de personas que necesitan lo que Dios te ha dado. ¿Tú entiendes esto? Dios puede tener toda la paciencia, Dios puede tener paciencia contigo, toda la del mundo. Pero es que lo que Dios te ha dado, no lo pueden recibir las personas que están preparadas. Y entonces Dios dice, pues lo que te he dado, se lo voy a pasar a esta, mientras trato contigo, y yo esta que es más... y hago mi obra. Porque hay una cosa que está por encima de nuestro bien, y es el bien de más personas. ¿Estás entendiendo? Dios puede tener misericordia conmigo, pero si yo no quiero pastorear, esa unción pastoral tiene que ser depositada en otra persona. ¿Es que Dios lo revoca? No. Si yo me alineo con Dios, aparece. Porque lo que Dios me ha dado, me lo ha dado y no me lo quita. Pero si yo me echo para atrás por cobardía, por no aguantar las presiones, por tantas cosas que pasan en el pastorado, pues yo lo dejo todo y Dios empieza a tratar con otra persona. Y a lo mejor dentro de 20 años digo, bueno, ahora sí. Y el Señor dice, sí, pero ya tiene 84. Va a pastorear un par de añitos y te viene conmigo. Ya, todo lo que yo tenía preparado a tus 60, ya eso se fue. Amén. Dios le bendiga. Agenda con la agenda de Dios. Le damos un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Dios le bendiga.